Hoy vamos a preparar un arroz chino de coliflor que está delicioso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y aquí te paso los ingredientes que vamos a necesitar. Una zanahoria rallada, media taza de chícharos congelados, un cuarto de cebolla picadita, una varita de apio picadito, un diente de ajo picado finamente y jengibre fresco también picadito como media cucharadita. Una cucharada de aceite de sésamo o ajonjolí y 2 cucharadas de soya. Un huevo y una bolsa de arroz de coliflor congelada. Y en un sartén vamos a poner la cucharada de aceite de sésamo o ajonjolí, aunque puedes utilizar aceite de oliva o aceite de aguacate si es que no tienes este aceite. Vamos a poner la cebolla picadita, que es más o menos un cuarto. Doramos un poquito. Te comento que la coliflor no tiene que ser de bolsa congelada, puede ser coliflor fresca y rallarla. Ahora le agregamos el ajo picadito, el jengibre también de una vez y mezclamos con la cebolla. Si no tuvieras jengibre, por decir, no es necesario ponerlo, pero déjame te digo que sí le da muy buen sabor a este arroz de coliflor. Ahora le vamos a agregar el apio. Como puedes ver, hay que picar todo al principio y luego ya nada más vamos a ir agregando los ingredientes. Después de aquí le vamos a poner la zanahoria rallada. Puede ser la zanahoria cortada en cuadritos, pero se me hace mucho más fácil el cocimiento cuando la zanahoria está rallada. Y vamos a ir mezclando todos los ingredientes. Y ahora le agregamos los chícharos. Estos son chícharos que vienen en bolsa, son congelados, pero tienen muy rico sabor y me gustan mucho más que los chícharos de lata. Mezclamos todos los ingredientes y vamos a esperar unos 5 minutos moviendo de vez en cuando para que se cosa muy bien la zanahoria y los chícharos. Mientras pasa el tiempo, vamos a poner el huevo en un platito y lo vamos a revolver. Puedes utilizar 1 o 2 huevos según la cantidad de coliflor que vayas a hacer. Esta es una bolsa de 12 onzas. Si haces una de 16, entonces sí te recomiendo que le pongas 2 huevos. Ya que pasaron los 5 minutos y está casi cocida la zanahoria y el chícharo, lo hago a un ladito y me gusta ponerle un cuadrito de mantequilla para poner el huevo. Solo espero que se derrita un poquito. Y ahora sí, le agregamos el huevo que ya está batido. Y lo vamos a freír con la mantequilla y eso le va a dar muy rico sabor. Y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas y no olvides compartirla con tus familiares y amigos. Y lo que vamos a hacer es freír el huevo. Se supone que hice a un ladito la zanahoria y el chícharo, pero bueno, se me juntó un poquito con el huevo, pero no importa. Vamos a esperar a que el huevo se cocine muy bien. Hay que ir moviendo para que no se nos vaya a quemar. Y ya que el huevo esté casi frito, con la misma palita lo vamos como partiendo para que no quede el huevo en pedazos muy grandes. Y lo vas partiendo así chiquito chiquito para que a la hora que mezcles se pierda entre los vegetales. Es una receta muy fácil de preparar, muy parecida al arroz chino. Aquí te voy a dejar el link para que veas esa receta. Y es nada más cuestión de organizarte y de tener todos los ingredientes listos para que así los vayas agregando uno tras otro. Y ahora sí, vamos a agregar la coliflor y la vamos a ir mezclando con todos los vegetales. Yo tenía la coliflor en el congelador,
La saqué hace un ratito, así que quedan unos pedacitos todavía congelados, pero no importa, con el calor se van desbaratando. Y recuerda, no tiene que ser la coliflor congelada, puede ser fresca y tú la rayas para que quede tipo arroz. Y te fijas cómo va cambiando la coliflor, que al momento de ponerla era blanca. Ya con todos los ingredientes va cambiando su colorcito como más amarillo. Por último le vamos a agregar la salsa de soya que yo utilizo sin sodio y son 2 cucharadas. Le puedes agregar un poquito más para que le dé sabor, pero poco a poco. Primero agrégale las 2 cucharadas y luego ves más o menos cómo queda y luego le agregas un poquito más para que no te vaya a quedar el arroz caldoso. Además esto huele súper rico. Y lo dejamos calentando más o menos entre 3 y 5 minutos y este arroz de coliflor ya está listo. Y ahora vamos a probar para ver si le falta un poquito de sal o un poco más de soya. Ya es a tu gusto. Y no me digas que esto no parece un arroz chino, ni siquiera parece coliflor. Además está delicioso. Y lo puedes acompañar con esta receta que tengo en mi link, que aquí te voy a dejar, de repollo con pollo y vegetales, que también es tipo chino y está súper rico. Ahora sí, lo que más me gusta, vamos a probar. Y esta receta alcanza como para unas 3 o 4 personas, depende del hambre que tengan. Así que aquí te voy a dejar la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares y lo disfrutes tanto como yo. Si te gustó este video no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye 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 bye.